Muy buenas noches. Eh, Me dirijo a ustedes en estos tiempos de tránsito de la unicameralidad a la bicameralidad, para hacer algunas reflexiones sobre justamente eh, el problema que se nos viene con el advenimiento de la bicameralidad. Yo creo que, sinceramente, creo que la bicameralidad es necesaria, pero también pienso que el diseño bicameral que se ha realizado adolece de grandes debilidades, ¿no? Y por eso en este primer video quiero anunciarles 8 videos más sobre los problemas que tendría la bicameralidad al instalarse y que los señores diputados y senadores deberán afrontar, para lo cual evidentemente estos videos van a ser, estimo yo, muy ilustrativos. En primer lugar, uno de los problemas que vamos a tratar es el problema del desequilibrio de la relación entre las cámaras, ¿no? Muy en especial en cuanto a la función legislativa se refiere, ¿no? Vamos a tratar de explicarnos por qué la Cámara de Diputados sí tiene derecho a iniciativa y el Senado no. Y por qué el Senado sí tiene derecho a revisión y diputados no tiene forma de hacer valer alguno de sus criterios para contradecir lo que el Senado haga, ¿no? En segundo lugar, y respecto de la función de fiscalización o llamada comúnmente así, pero en realidad es la función de control político, lo que vamos a ver es que existe una especie de incompatibilidad. Los técnicos lo denominan más bien una especie de choque entre dos normas, ¿no? Choque entre dos normas, eh, que no siempre encuentra solución, ¿no? Por la vía de la interpretación. Y ahí lo que me refiero es a lo siguiente, ¿no? Existen 3 casos en el Senado de la posibilidad de remover a los funcionarios por falta grave, a 3 altos funcionarios por falta grave, pero al mismo tiempo esos funcionarios están sujetos a la acusación constitucional. El problema es si el Senado tiene esa atribución de removerlos por falta grave, están o no están sujetos a la acusación constitucional. Un problema central que a mí me parece que también debemos afrontar es el problema de la relación que existe entre los grupos políticos que conforman los llamados grupos parlamentarios y que eh, y de respecto de los cuales no se ha planteado con seriedad cuál es la relación entre estos grupos políticos y el Parlamento mismo, ¿no? La idea es que si se sigue eh, mirando a estos grupos llamados parlamentarios como grupos que funcionan en el Parlamento y no se tiene clara conciencia de que se trata de grupos partidarios, entonces vamos a estar en problemas serios, ¿no? Aparte de que hay una sobreposición de funciones y de participación entre el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces y los propios grupos parlamentarios sobre los cuales, en especial la señora Moyano en su proyecto de reglamento, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados y del reglamento propio del órgano Congreso, ha hecho mucho hincapié. Es decir, ella quiere que de todas maneras los grupos parlamentarios formen parte de la organización del Parlamento, ¿no? También tenemos que reflexionar sobre la posibilidad de que se pueda cambiar por ley orgánica el número de diputados y senadores, ¿no? Eh, Esta es una novedad, evidentemente, pero no toda novedad necesariamente es apropiada. Entonces, veremos de tratar este tema con alguna seriedad, viendo que
problemas trae la viabilidad, ¿no es cierto?, de esta norma, ¿no? Otro de los aspectos que me parece a mí cruciales es por qué se mete en todo este asunto el Parlamento andino, ¿no? El Parlamento andino, para asuntos de carácter administrativo, es decir, asignación de sueldos, el pago de las remuneraciones, ¿no? Eh, Además, las bonificaciones, etcétera, ¿no? Se rige por lo que hace el Parlamento Nacional. Y tenemos que reflexionar sobre si esto es realmente, ¿no es cierto?, algo que debe suceder así, ¿no? Uno de los aspectos centrales que vamos a tocar es el asunto relacionado con el servicio parlamentario. Y la verdad es que el servicio parlamentario está muy venido a menos, está muy infiltrado. ¿Cuál es la repartición que se está haciendo no solamente de los puestos, sino de los no solamente de los puestos funcionariales, ¿no?, sino de los puestos de las personas que no son funcionarios de estos cargos, ¿no?, que son, digamos, que no tienen responsabilidad funcional en el sentido de que no son cargos directivos, ¿no? Esto es otro asunto que debemos verlo también con mucha seriedad porque esto no se está manejando bien, ¿no? Hay todo un programa de incentivos que ya fracasó una vez, lo han vuelto a sacar, eh, lo han vuelto a proponer, ¿no?, etcétera, y todo eso tiene que mirarse en miras de qué cosa va a pasar con el servicio parlamentario cuando vaya llegando el momento en el cual ya se tenga que trasladar al personal, ya sea a la Cámara de Diputados o al Senado. Eh, Un último aspecto que estimo bien, de repente podemos encontrar más, ¿no es cierto?, es el aspecto relacionado con el control interno del Congreso, ¿no? La auditoría interna del Congreso está ubicada dentro del servicio parlamentario, por un lado. eh, por otro lado, está ubicada como una dependencia que depende de la presidencia del Congreso. No se sabe a quién audita, ¿no es cierto? Hay casos administrativos en comisiones, hay casos administrativos en la Junta de Portavoces, hay casos administrativos en el Consejo Directivo, en la Comisión Permanente, ¿no es cierto?, en los grupos parlamentarios que al parecer no serían auditados porque se ha ubicado esta auditoría interna dentro del servicio parlamentario. En fin, bueno, hay bastantes temas que tocar, pero ¿saben qué? Esto es parte de la herencia pesada del unicameralismo respecto del bicameralismo que se nos viene. Así que estamos en eso, vamos a ver de tratar cada uno de estos puntos. Estamos más o menos calculando que serían entre 8 y 10 videos que saldrían, así que esténse atentos porque hay cosas que reflexionar y si no se pueden cambiar ahora, porque vamos a sugerir algunos cambios, uno tendrá que ser consciente de entrar, sobre todo los señores congresistas que sean electos, serán conscientes de entrar a un lugar donde hay unas 8 o 9 posibilidades de conflicto latentes, ¿no?, y que tendrán que afrontar en su momento, ¿no? Muy bien, entonces nos seguiremos viendo en los próximos videos. Un gusto saludarlos, como siempre.